Sí. Fátima, querida, ¿cómo estás? Ay, un poco alterada. Estaba hablando con mi mejor amiga y me dice que han robado en su casa. ¿Qué pasó y qué Mira, sucedió? de la forma más absurda. Estaba su hija sola, que tiene 15 años, y le han llamado por teléfono y le han dicho que su mamá le había dicho que iban a ir los técnicos a recoger las computadoras para arreglarlas. Y han llegado a la casa, ella les ha dicho cómo llegar y ella los ha esperado con las laptops y se las ha entregado. Qué terrible. ¿Cómo pueden aprovecharse así de una chica, Claro, de pero una adolescente? yo le decía a ella, pero le dijo algún nombre, no, es tu mamá, pero ella dice que sí le han dicho, pero a mí me pasó lo mismo. Hace mucho tiempo, un día me llamó mi papá, desesperado, yo no le contesté el teléfono y cuando entro a la casa, mi papá bajó así casi llorando y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, yo venía del canal. Y lo había, a ver, supuestamente yo había llamado a mi papá llorando. ¿Ya? Y mi papá había hablado conmigo, alguien que se había hecho pasar por mí. Y yo le dije, pero papá... La voz. Es que dice que como estás llorando... Claro, no identificas claramente. Y tú te quién asustas. anda, claro. Y encima mi papá habló con un policía y le estaban pidiendo plata. Y mi papá estaba buscando la plata y ya iba a llegar la policía a recogerla. Esa es una modalidad que está pasando muchísimo de robo. Qué terrible y además qué fuerte que se esté aprovechando así de la inocencia de una chica, de un adolescente, de la hija y además los sentimientos de los padres. Realmente es un tema muy interesante y además hay que tener claridad qué hacer en ese momento. Es decir, identificas el número telefónico, se puede registrar, se puede hacer un seguimiento. Haces una denuncia. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que es un tema como para empezar, ¿te parece? Me parece genial y además le podemos dar así una orientación a nuestros televidentes para estar alertas, porque entiendo hay que activar algunos elementos que nos puedan dar cuenta de que estamos en un riesgo, ¿no? Y también las recomendaciones que hacemos en casa ahora que ya estamos saliendo a trabajar. Yo creo que es importante. ¿Lo hacemos? ¿Me ayudas a investigarlo? Me parece a ver con quiénes genial. podemos hablar y por dónde ir. Vamos, Sí, me vamos a parece ver. genial y sobre todo ver cómo podemos denunciar y cómo estar alerta. Voy a llamar a mi amiga para decirle que vamos a ver el tema en el programa. Muy Va a bien, estar entonces, contenta. mientras yo investigo, tú llamas a tu amiga. Sofía, estoy viendo acá información y mira, dice que solo el 18% de las personas a las que les han robado dentro de su vivienda denuncian el hecho. Es poquitísimo. Claro, porque lamentablemente creo que hay un poco de desesperanza sobre la posibilidad de recuperar los bienes que hayan sido robados o que el proceso sea efectivo, ¿no? Pero sin duda cuando nos ocurre algo así, lo importante es denunciar para que haya un registro, para que haya una investigación adecuada, ¿no? Sí, pues y acá dice que posiblemente la gente no denuncia porque le roban cosas pequeñas y también porque hay mucho trámite que hacer frente a una denuncia, que es lo que tú estabas diciendo. Pero lo importante es justamente motivar a la gente a que si están sufriendo de un robo, hagan la denuncia. Porque así también conocemos la estadística y también creo que se pueden tomar cartas en el asunto y soluciones para evitarlo, ¿no? Sí, porque debe haber precisamente una red que se encarga de desarrollar todas estas actividades delictivas que sin duda nos afectan, ¿no? Entonces hay que tener la información correspondiente. Y hablando de eso, te tengo precisamente a la persona que podría brindarte información sobre este tema. Genial. Mira, se llama Miguel Ángel Guerrero, él es gerente de Seguridad Ciudadana de Pueblo Libre. Él está muy interesado en poder ayudarnos en el programa y creo que va a dar mucha información que nos va a ayudar. ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque yo creo que desde aquí hay que hacer un llamado para que la gente denuncie, así nuestra cuadra, nuestro barrio va a estar más vigilado, pero también voy a preguntarle cómo podemos protegernos y también qué información darle a la familia para estar prevenidos. Perfecto. Voy a armar las preguntas entonces. Listo, confirmamos a Miguel Ángel que ya está viniendo dentro de poquito para la entrevista. Mándale la ubicación para que llegue rápido. Ok, lo voy a mandar rapidito.
Muchas gracias por estar aquí. Miguel Ángel Guerrero, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Pueblo Libre. Miguel Ángel, ¿cuáles son los mayores casos que han visto de robo de viviendas en estos tiempos de pandemia? Bien, con la pandemia han variado muchas formas de los ilícitos en agravio de los domicilios. Principalmente ahora se están dando en los condominios o viviendas multifamiliares, edificios. ¿Y por qué? Porque no se han establecido protocolos claros con el vigilante del edificio. Por ejemplo, ahora todos nos desarrollamos con el delivery, ¿no? La comida, la ropa. Entonces, llega el delivery a la puerta del edificio y el vigilante dice, ya, suba. Entonces, si actuamos de buena fe, de repente esta persona se dirige al departamento que ha solicitado el servicio. Pero puede ser el caso que esta persona se pase por todo el edificio antes de llegar al departamento que lo ha solicitado y obtiene información. Toca las puertas, ve de repente qué puertas pueden ser fácilmente abiertas. Entonces, hay que determinar algunos protocolos de seguridad con el personal que tenemos a cargo de esta función. Ahora, la pandemia también ha traído que muchas personas que hacían servicios de seguridad hayan sido retirados, hayan fallecido y hay personas nuevas. Y la oferta de seguridad se ha vuelto, digamos, informal. Y se contratan personas sin la verificación de los antecedentes o referencias que puedan tener. Obviamente, si no hay una organización dentro del vecindario, dentro del condominio, dentro del edificio, siempre a veces se opta por la persona que cobra menos. Entonces, una primera recomendación sería en los condominios, en los edificios, que la Junta de Propietarios tome cartas en el asunto y se dé cuenta que es un problema que estamos viviendo y que pueda establecer los protocolos a seguir cada vez que ingresa una persona ajena al edificio o condominio. Claro, exacto. La mejor forma es en grupo ponerse de acuerdo qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer. Y esas disposiciones deben ser claras para el personal que está a cargo de la seguridad de nosotros, de nuestras casas y nuestros hijos. Ahora, también lo comentaba ahora temprano porque me llamó una amiga cuando estaba viniendo hacia acá, que llamaron por teléfono a su hija que tiene 14, 15 años y llamó el técnico de las computadoras de parte de sus padres para pedirle que estaba yendo a recoger las laptops. La chica creyó en este cuento, le entregó las computadoras y se dio un robo. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Ya estamos hablando familiar, ¿no? Claro, al interior de las casas también debemos generar nuestros protocolos de seguridad. Por ejemplo, si me llaman de un número y en la casa se queda mi hija, se queda la encargada de las labores de la casa, y es un número que ella no conoce o que mi hijo no conoce, luego de escuchar la información, yo debo dejar el protocolo de que me llame personalmente a mi número, para yo confirmarle si realmente he hecho que otra persona llame para pedir tal o cual cosa, o para que salga del domicilio. Entonces, eso yo creo que es ya una parte de la organización interna, ¿no? Y sobre todo, como conversamos fuera de cámaras, no socializar la información de la casa. Si voy a salir las de viaje, redes sociales. Las redes sociales. Si voy a salir de viaje, me parece una excelente idea, pero no lo voy a publicar y voy a poner viajando a Miami y yo en una foto panorámica en el aeropuerto. Obviamente que hay gente que está buscando, hurgando en las redes sociales. Y a veces uno comete el error que al que le compra el periódico o a la panadería le cuenta, ¿no? Por si acaso no estaré este fin de semana porque me voy de vacaciones, me voy de viaje, y justamente ahí está esa información que luego le utilizan en nuestra contra. Claro, o sea, la información es, el que tiene la información tiene el poder. Entonces, las personas a las cuales yo les voy a brindar esa información tienen que ser personas específicas, ¿no? Ahora, eso es, si yo tengo un predio, digamos un primer piso, una casa normal, yo a lo mínimo a la persona, mi vecino de confianza, le podré decir, oye, por si acaso no voy a estar un par de días. Pero no me voy a ir al mercado y a mi casera le voy a decir, oye, por si acaso no voy a venir una semana. Entonces, ese tipo de cosas que es muy común que suele suceder, son riesgos que nosotros mismos generamos para nuestros hogares. Nos ponemos en bandeja para cualquier robo. Ahora, ¿qué hacer en el momento que ya hemos sido víctimas de un robo en la casa? Porque a veces uno dice, llamo a la policía, llamo a Serenazgo, llamo al de seguridad. O sea, ¿qué se debe de hacer? Imaginemos que ya se ha dado un robo. Mire, normalmente a veces llaman al Serenazgo como ente para que llegue,
pero luego de la primera atención es la policía la que debe atender. Hay que generar la cultura de la denuncia. Muchas personas que son víctimas de cualquier tipo de ilícito, no solo de homicidio, no denuncian. Y esto genera una falsa información, una falsa estadística. De tal manera que en el mapa de calor, han habido en esta zona de San Isidro 4 o 5 robos y no se denuncian, en el mapa de calor no se va a pintar y esa zona va a figurar como que es una zona tranquila. Cuando recibamos llamadas al celular y estemos fuera, no preguntar, pero ¿usted dónde está? Y demos la información. Porque a veces estamos afuera y recibimos llamadas de diferentes call centers y nos preguntan, sí, porque en este momento no puedo, estoy en la calle. Claro, y ahora hasta con los celulares pueden saber cuál es la ubicación de uno. Entonces, y hay que tener cuidado. Estoy fuera de mi casa, nosotros no sabemos quién es la persona que Estamos está abriéndole la puerta. Exacto. ¿Sabías que las víctimas de trata de personas son en su mayoría mujeres y niñas? En América del Sur, el 69% de víctimas de trata de personas pertenecen a estos grupos poblacionales. Aunque, según un informe de Naciones Unidas, desde el 2018 se ha detectado un incremento de 13% entre los hombres. Es probable que la recesión inducida por la COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo. Por ello, se requieren más medidas para abordar esta problemática en materia de prevención y protección. Miguel Ángel, creo que hablar de esta cultura de la denuncia es fundamental, porque a veces nos quejamos de las autoridades, pero no nos damos cuenta que a veces no se puede cumplir correctamente una labor por falta de información, y está sucediendo mucho con el tema de las denuncias de los robos a las casas. Es una falencia que tenemos, bueno, de nuestra sociedad. Pues a veces decimos, no es necesario, no me van a atender, que es por la pura. No es la forma. Yo creo que la mejor forma de poder generar seguridad y poder generar estrategias por parte de los que estamos a cargo de la seguridad, la policía, los cuerpos de serenazgo, es tener las estadísticas a través de las denuncias. Entonces, desde este espacio yo quisiera alentar a las personas que cuando cometan un ilícito, sean víctimas de un ilícito, denuncien ante las autoridades, ante la policía, para que de esta forma se pueda ir teniendo registros y poder diseñar estrategias para la seguridad de estas personas. Y en el tema de las modalidades, ¿han variado mucho o todavía se mantienen algunas antes de la pandemia? Mira, a raíz de la pandemia han aparecido ciertas variantes. Una de ellas es, y que apareció en el distrito de Poder Libre, es los fumigadores. Personas que aparecen vestidas con esos trajes blancos, sus chalecos de fumigación, y comienzan a ofertar sus servicios casa por casa. Usted sabe que hay calles son muy desoladas, con eso la pandemia la gente está en sus casas, tocan las puertas y hay gente que acepta los servicios. Claro, porque estamos tan enfocados en la pandemia, en no contagiarnos, que si viene alguien y me ofrece un servicio y lo veo uniformado, incluso con un photocheck, pues les digo, ha llegado al momento correcto. Y sobre todo que el precio es 10 soles, 20 soles para toda la casa. Ya, entonces ese es un indicio de que algo está mal. Entonces, esa es una modalidad. Ahora, la otra es, por estas situaciones de los cambios del toque de queda, los vigilantes en algunos edificios se van 8 o 9 de la noche. Por lo general los edificios tienen dos puertas, la del hall y la puerta principal. Pero después que se va el vigilante, entra un vecino y deja abierta la segunda puerta, dejando un acceso para una persona que quiera cometer un ilícito. Ahora, las chapas de los edificios, de los predios multifamiliares, todos tienen llave, ¿no? Todos los del edificio. Entonces, esas chapas hay que darles un mantenimiento constante. Hay que en determinado momento cambiarlas, porque hay personas que trabajan en los edificios, llevan la copia de la llave a la empleada, a las personas que entran. Entonces, ese juego de llaves está circulando entre todos. Yo creo que una recomendación es cada cierto tiempo hacer el cambio de la chapa y establecer protocolos, que entre la persona o entre el propietario y que cierre ambas puertas y le ponga el seguro correspondiente. Más aún si no tenemos una vigilancia nocturna, ¿no? Y ahora, bueno, ahora que han comenzado nuevamente la salida los domingos, nuevamente se está presentando esta modalidad de la pata de cabra que fuerzan las puertas. O en los domingos también hemos detectado personas que están tocando los timbres
de las casas para ver quiénes han salido, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Porque por un lado está el organizarnos, como bien lo decías, en la casa y también con la junta de propietarios, pero también a veces, por ejemplo, dejamos escondida la llave. No, eso es Entonces, gravísimo. ¿cuáles serían esas recomendaciones finales y básicas que debemos de tener todos? La primera recomendación es, si tenemos un vigilante en la cuadra, ese vigilante tiene que haber sido debidamente verificado su integridad, ¿no? Dos, si salimos de nuestro domicilio y tenemos alguna persona próxima, un vecino que no vaya a salir, decirlo que por si acaso atento a nuestro predio, ¿no? Y como líneas generales, reforzar la seguridad de nuestras puertas, ¿no? Con buenas medidas de seguridad. Si tenemos ventanas grandes o segundos pisos o balcones, también esas ventanas ser debidamente aseguradas. Y sobre todo, ¿no? O sea, nuestra información cuando vamos a salir debe ser de carácter familiar y confidencial. Y es válido, mi madre siempre decía, dejemos una luz prendida para que parezca que hay alguien. ¿Es válido todavía? Sí, yo creo que es una medida que todavía es válida, en dejar de repente una radio prendida, cuando sabemos que nos vamos a demorar una cantidad de horas considerable, ¿no? Todavía yo creo que eso es válido. Y cuando recibamos llamadas al celular y estemos fuera, no preguntar, ¿usted dónde está? Y demos la información. Porque a veces estamos afuera y recibimos llamadas de diferentes call centers y nos preguntan, sí, porque en este momento no puedo, estoy en la calle. Claro, y ahora hasta con los celulares pueden saber cuál es la ubicación de uno. Entonces, y hay que tener cuidado. Estoy fuera de mi casa, nosotros no sabemos quién es la persona que está. Estamos abriéndole la puerta. Exacto. De manera fácil. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por esta entrevista. Creo que has dicho cosas que son muy obvias, pero que siempre nos olvidamos, justamente en esos tiempos donde estamos más preocupados por no contagiarnos, pero que la seguridad es tan importante. Sí, a ti, gracias. Listo, Sofi. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, muy bien. Estuve conversando con Miguel Ángel Guerrero y me ha dado algunas indicaciones muy importantes. Si vas a salir de la casa, es imprescindible dejar alguna luz prendida para que no parezca que no hay nadie. Y también eso que le digo a mi mamá o a mi hermana, por si acaso te he dejado la llave debajo de la maceta o del felpudo, no hay que hacerlo, porque dice que lo primero que hacen los delincuentes es buscar lugares comunes donde uno podría dejar las llaves. Y también dice que hay que organizarse con los vecinos. De repente algún mecanismo como tocar un pito o tener un teléfono de WhatsApp donde todos puedan dar una alerta, porque dice que la seguridad, por supuesto, es un trabajo de equipo, de todos. Claro, de la comunidad. Y creo que cada vez más vecinos y vecinas se están uniendo precisamente para cuidar sus viviendas y sus espacios, y eso es muy, muy importante. Genial, entonces ya tenemos esa información. Mira, yo estaba viendo otro tema que me parece necesario justo a raíz de un correo electrónico que nos llegó, porque están interesados en conocer cuándo son las fechas de las revisiones técnicas vehiculares, ¿no? Tú sabes que en ese punto hay todavía muchas dudas y me parece que podríamos tocarlo desde distintos ámbitos, ¿te parece? Sí, pues porque una vez va por la calle y ve un carro todo destartalado, por ejemplo, recogiendo pasajeros, y te preguntas, ¿ese carro habrá pasado la revisión técnica? Finalmente, la revisión técnica se realiza para tener la certeza que ese auto tiene todas las medidas para mi seguridad. Claro, porque aquí también hay dos modalidades, ¿no? Cuando los vehículos son particulares y cuando los vehículos realizan algún tipo de servicio. Entonces, esto tendrá características diferenciadas, ¿no? A partir del servicio que se brinda. ¿Qué te parece? Entonces, ¿podemos tocar ese tema? Me parece un tema fantástico y ya tienes una idea de... Sí, mira, a mí me parece que tú podrías tocar todo lo vinculado al aspecto normativo, qué nos dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cómo está regulado todo esto. Y tú de lo práctico.
Así es. Muy bien. Muy bien, entonces estamos coordinadas, Sí, estamos coordinadas. Entonces yo veo lo práctico, Y cuáles tú te son los encargas, pasos. ¿no?, de ver cómo ir y los pasos a seguir para una revisión técnica. Y así vamos a tener la orientación correspondiente para los televidentes, ¿te parece? Vamos a ver entonces todo lo referido a la revisión técnica. Listo, Sofi. Ya tengo la entrevista con Araceli Sánchez. Ella es vocera de Sutram y vamos a hablar un poco sobre este caso y el tema del reglamento que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y me interesa también saber cuál es la multa, porque Claro. muchas veces seguimos cometiendo infracciones porque pensamos que no hay una multa efectiva. Y según lo que estoy leyendo, esta multa asciende a 2.200 soles, pero además 50 puntos negativos para el conductor. Así que voy a hablar con ella sobre este tema y si tienes alguna otra inquietud me la vas enviando. Sí, y te voy adelantando, por ejemplo, averiguar sobre los carros que tienen 20 años de antigüedad, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cada cuánto tiempo tendrían que pasar por una revisión técnica vehicular? ¿Sería igual que uno que tiene 3 años, 4 años, 5 años? Creo que eso sería interesante Sí, saberlo también también. lo tengo listo, entonces voy a preguntarle y luego te comento. Perfecto. Entonces yo sigo buscando mi tema. Listo. Hola Araceli, ¿cómo estás? Estamos aquí listos para poder conversar contigo. Bueno, Araceli Sánchez, vocera de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Y hoy te hemos convocado porque tenemos muchas inquietudes respecto a la revisión técnica. Bienvenida a Caso por Caso, Araceli. Buenos días y muchas gracias. Araceli, ¿cómo podríamos definir una revisión técnica? Una inspección técnica vehicular es un procedimiento técnico que se encuentra a cargo de un centro de inspección técnica vehicular. A través de este procedimiento se va a realizar una evaluación, verificación y por ende una certificación del buen estado y mantenimiento del vehículo. Asimismo, se certifica que este vehículo cumple con las condiciones técnicas que la norma exige. Cabe indicar también que los vehículos que se encuentran inscritos en el registro de propiedad vehicular de la SUNAT, que circulan en las vías públicas terrestres nacionales, deben someterse a una inspección técnica vehicular periódicamente. Claro que están exonerados los vehículos de categoría L1, L2 o vehículos de matrícula extranjera o los calificados como vehículos de colección. Cuando hablamos de los vehículos L1, ¿a qué te refieres? Un ejemplo claro son aquellos vehículos denominados como bicimotos que son impulsados por un motor de baja potencia, ¿no? Por ejemplo. Ahora, mucha gente se pregunta ¿por qué es necesaria una revisión técnica? ¿Cuál es el beneficio para el conductor, para el peatón y en general para todos los que vivimos en la sociedad? En primer lugar, la inspección técnica vehicular, el resultado de esta inspección técnica vehicular se va a acreditar con un documento. Este documento se le denomina certificado de inspección técnica vehicular y va a acreditar que el vehículo se encuentra en buen estado de funcionamiento y mantenimiento. Recordemos de que la finalidad de que un vehículo se encuentre operativo es que proteger la seguridad vial. No podríamos permitir un vehículo en un estado total de caos que pueda circular en las vías públicas terrestres. Ahora, ¿qué ocurre si un vehículo simplemente no pasa esta inspección y transita sin ninguna autorización que diga que está en óptimas condiciones? ¿Hay sanciones, hay multas? Conducir un vehículo que no cuenta un certificado de inspección técnica vehicular vigente va a acarrear una infracción.
la infracción M27, tipificada en el cuadro de infracciones y sanciones del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito. Entonces, la multa que se va a aplicar por conducir un vehículo sin una inspección técnica vehicular, pues va a ser del 50% de una UIT, que estaríamos hablando de alrededor de 2.200 soles, que se le aplicará al propietario del vehículo. Ahora, también creo que está el internamiento del vehículo y le resta puntos al conductor. Sí, adicionalmente a ello, adicionalmente a la multa, pues sí se va a proceder al internamiento y los 50 puntos restantes, ¿no? Ahora, ese certificado también es digital, porque antiguamente cuando a uno lo paraba la policía le decía, uy, disculpe, me olvidé el certificado, lo dejé en mi casa, lo dejé en la cartera, pero sí tengo la revisión técnica. Ahora con este avance tecnológico, ¿es posible que esté dentro de una red y todos puedan acceder a esta información? Sí, te comento que considerando que los vehículos tienen que transitar en buen estado de funcionamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha implementado una herramienta digital, un sistema de consultas donde nosotros vamos a poder realizar la consulta de un determinado vehículo por el número de placa y pues nosotros vamos a poder conocer si este vehículo cuenta o no con un certificado de inspección técnica vehicular. Invitamos por eso a los usuarios que deseen saber si un vehículo cuenta o no con un certificado, ingresar a la plataforma web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o simplemente en el buscador web digitar consulta CITV o consulta placa CITV y pues nos redirigirá a los primeros enlaces y podremos obtener esa información. Desde que se declaró el estado de emergencia nacional, es decir, desde el marzo del 2020, el Ministerio ha emitido una serie de dispositivos normativos que tuvieron la finalidad prorrogar la vigencia de los títulos habilitantes de los servicios complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Prorrogó la vigencia de las autorizaciones de los centros de inspección técnica vehicular y prorrogó la vigencia de los certificados de inspección técnica vehicular. Comunal ha logrado llegar mucho más allá de una empresa de servicios integrales de oficina cualquiera. Siempre nos hemos hecho la fama de ser una empresa flexible. Tenemos varios locales en distintos lugares de la ciudad para que se adapten a las necesidades de todos los clientes. Los ayudamos a crecer como empresa, a que sienten las bases de su cultura con Comunal. El cementerio presbítero Matías Maestro es el camposanto más antiguo del Perú, que por su majestuosa arquitectura y escultura es admirado tanto por nacionales como extranjeros. Abrió sus puertas en 1808. En él descansan los restos de figuras históricas como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, además de expresidentes, literatos y científicos. Posteriormente, en 1999, fue elevado a la categoría de museo por el valor histórico de los personajes que alberga y es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Cuando está a punto de realizar la inspección, ve mucha publicidad respecto a los lugares que nos pueden brindar esta inspección técnica. ¿Cómo saber si realmente el lugar al que yo me dirijo para revisar si mi carro está en óptimas condiciones tiene toda la reglamentación adecuada? Sí, en realidad es una información muy importante para el usuario del vehículo y sí, considerando la gran importancia que es contar con un certificado y que el usuario tenga la información correcta, el Ministerio ha implementado también un sistema de consultas para que podamos nosotros verificar por departamento cuáles son los centros de inspección técnica vehicular autorizados. Podemos ingresar al enlace o a la página web que es www.ctv.gov.pe
www.rec.mtc.gov.pe. Invitamos también a los usuarios a que puedan ingresar y buscar cuáles son los centros de inspección técnica vehicular autorizados y puedan acudir pues a una entidad habilitada por el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Araceli, también durante el año 2020, que empezamos con el tema de la pandemia del COVID-19 y este 2021, mucha gente ha puesto como pretexto el miedo a contagiarse para no asistir a una inspección técnica. ¿Y cómo ha sido el manejo por parte de ustedes como Sutran para darle esta autorización y este visto bueno a los, por ejemplo, transportistas o también a los autos particulares? Te comento que el ente competente para poder emitir dispositivos normativos es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Desde que se declaró el estado de emergencia nacional, es decir, desde el marzo del 2020, el Ministerio ha emitido una serie de dispositivos normativos que tuvieron la finalidad de prorrogar la vigencia de los títulos habilitantes de los servicios complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Prorrogó la vigencia de las autorizaciones de los centros de inspección técnica vehicular y prorrogó la vigencia de los certificados de inspección técnica vehicular. Te comento que este año incluso la última prórroga que ha emitido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido en enero, y pues aquí lo que hizo es prorrogar la vigencia de los certificados de inspección técnica vehicular hasta el 30 de abril para aquellos que hayan vencido desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. Entonces vemos pues que sí se han brindado las facilidades tanto para los usuarios de los vehículos como para las entidades que prestan este tipo de servicio. Bueno, Araceli, ha sido muy clara, muy didáctica y ya no hay pretexto para evitar una inspección técnica vehicular que finalmente es necesario para tener la tranquilidad que, por ejemplo, al medio que me subo para transportarme cuenta con todas las medidas de seguridad porque ha pasado esta inspección. Finalmente, Araceli, las personas que nos están viendo, ¿a dónde pueden recurrir si tienen alguna duda o alguna consulta? Sí, los usuarios que deseen conocer un poco más o tengan ciertas dudas o conocer cuáles son los centros de inspección técnica vehicular autorizados, pueden pues ingresar a la página web de la Sutran o a través del correo Comunícate, que nosotros gustosamente podremos absolver sus dudas o aquellas quejas o denuncias correspondientes que surjan en la actividad de la inspección técnica vehicular. Bueno, Araceli, te agradecemos y lo tenemos clarísimo. Ya no hay pretextos. Muchas gracias y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Es momento de conocer el paso a paso para realizar una consulta de inspección técnica vehicular. Paso 1. Ingresa al buscador de tu preferencia y debes de poner consulta de CITB. Luego selecciona el primer resultado que salga y tienes que asegurarte que diga SCC, Sistema de Consulta de CITB. Paso 2. Luego vas a ser dirigido al portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aquí puedes hacer la consulta por certificado o por placa. Esta vez lo haremos por placa. Lo que debes de hacer es ingresar la placa, luego el número CAPTCHA y poner buscar. Paso 3. Finalmente saldrá la información que necesitas, es decir, te va a mostrar los datos de tu vehículo, si cuenta o no con revisión técnica. Además, la fecha de caducidad, así como la empresa donde pasaste la revisión y también si es que tienes alguna observación. Estos fueron los pasos para conocer la vigencia del certificado de inspección vehicular del automóvil que tienes. Teníamos razón. Bueno, si no tienes revisión técnica, realmente la multa es 2.200 soles y además
estos 50 puntos negativos al conductor son efectivos. Bueno, es importante tener eso en cuenta porque obviamente va a ser mejor hacer una revisión en su momento, gastar una cifra mínima a tener que pagar una multa de ese tipo, ¿no? Sí, porque mira, conversando con el especialista me decía que de acuerdo al lugar al que tú vas puedes encontrar una revisión técnica desde los 80 soles, bueno, hasta los 180 soles dependiendo del automóvil, y que esto es obligatorio para todos aquellos que quieren transitar. Así que es momento de ponernos en orden y empezar a cumplir todas las leyes. Bueno, genial. Ahora que ya tenemos más claro el aspecto normativo, voy a hacer la entrevista a un experto que nos dé cuenta del paso a paso para hacer la revisión técnica. ¿Te parece? Me parece súper importante y de esa manera no hay pretextos para no hacerla. Así es. Me contacté con Pedro Delgado, él es experto en este tema y ya me está esperando, así que tengo que despedirme, mi querida Fátima. Suerte. Vuelvo. Pero estamos conectadas, ¿ah? Conectadísimas. Por WhatsApp. Nos vemos entonces. Hablamos. Chao. Hablamos. Chao, Sofi. Señor Pedro Pablo Delgado, bienvenido a Caso por Caso. Hemos venido a usted porque necesitamos conocer más sobre la inspección técnica vehicular y sabemos que es la persona indicada para darnos mayores detalles al respecto. ¿Cómo está? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias, Sofía. Bienvenida a Revisiones Técnicas del Grupo Unión. Claro, estamos para orientarlo en todo lo que ustedes necesiten, también para tus televidentes, y facilitarles, orientarles el tema de la inspección técnica vehicular. ¿A qué nos estamos refiriendo con una inspección técnica vehicular en nuestro país, en correspondencia también a la normatividad vigente? Claro, te comento. El Ministerio de Transportes establece ciertos parámetros vehiculares de los cuales el vehículo debe estar para circular en óptimas condiciones. Los centros de inspecciones técnicas nos basamos en este tema, en los parámetros que nos manda el Ministerio de Transportes, y cada vehículo que pasa por la línea está inspeccionado según los parámetros que establece y para sacar un resultado final de en qué estado se encuentra el vehículo de cada usuario en este caso, ¿no? ¿Y qué tipo de inspección hay? ¿Qué es lo que determina la clase de revisión? Esa es una buena pregunta. Bueno, en este caso, por medio de reglamento también se establece las características del vehículo, desde auto particular, ¿no? Camioneta pick-up, camioneta panel, camioneta de carga, camiones, buses y demás tipos de características de los vehículos. Cada uno de ellos cada uno de ellos tiene parámetros distintos, todos reglamentados. Y la intención de la inspección técnica es brindar la información para que el usuario sepa en qué condiciones se encuentra su vehículo, para que podamos otorgarle el certificado de inspección y pueda transitar sin ningún problema, sin tener problemas de seguridad ni tampoco condiciones medioambientales. Entonces, la clase de inspección técnica está determinada por el tipo de vehículo y además por el uso que le voy a dar al mismo. ¿Tienen que ver las dos cosas? Correcto, efectivamente. Un auto, por ejemplo, un auto normal, puede ser un auto particular o un taxi, igual que un vehículo, una combi, una coaster. Puede ser para transporte privado o para transporte de pasajeros. Todo eso determina el costo y también los parámetros, ¿no? ¿Y qué debo presentar para hacer una inspección técnica? ¿A dónde debo acudir para tener una adecuada? Las características son fáciles. En el tema documentario pedimos siempre la tarjeta de propiedad, el SOAT que esté vigente, el brevete del conductor para identificarlo, y si es convertido a gas, su certificado vigente, sea GNV o GLP, y si tiene algún tema adicional como puede ser lunas polarizadas, sus permisos, ¿no? Y en el caso de sentido de brindar algún servicio como taxi o en el caso de los ómnibus como transporte de pasajeros, su debido permiso que establece por medio del Ministerio de Transportes, ¿no? Y con esos documentos... comienza el proceso. Ya. Y la inspección ya pasa a la parte mecánica, correcto, donde se ve suspensión, dirección, motor, emisiones contaminantes, los límites permitidos,
¿no? Funcionamiento de sus luces, de su claxon, ¿no? Y más que todo ese es el proceso general, ¿no? Como le digo, ¿no? Que todo el mundo brinda. Y tiene que ver la antigüedad del vehículo, es decir, ¿hay un límite para que pueda pasar por una revisión técnica, para que pueda ser aceptado y no contravenga ninguno de los requisitos señalados? En el caso de vehículos, no hay ninguna recomendación hacia atrás. Lo que sí se recomienda es cuando es un vehículo nuevo, a partir del tercer año, ya puede comenzar a pasar su inspección técnica. Eso es lo que te manda la normativa, ¿no? Entonces, por ahí viene el caso, ¿no? No hay ninguna fecha de antigüedad que te pueda decir que no pueda pasar. Ya, es decir, yo compro mi vehículo, al primer año no necesito pasar una revisión. Eso es lo que manda el reglamento. ¿Ya? ¿No? El año de fabricación, después del año de fabricación, después del tercer año, usted pasa, según la terminación de su placa, su inspección técnica por primera vez, ¿no? Muy bien, señor Pedro. Ha sido muy interesante conocer en términos generales qué es una inspección técnica, pero ahora vamos a entrar a algunos detalles que seguramente van a ser de utilidad luego de esta pausa. Volvemos. Una inspección técnica en sí es una certificación en la cual te dice que tu vehículo está en óptimas condiciones para poder circular, ¿no? Y te entregan un informe también lo que debes saber para poder corregirlo y volver a pasarlo, para volver a entregarte un certificado que te acredite ante cualquier fiscalización. Seguimos con el señor Delgado y estamos hablando de la inspección técnica vehicular. Hemos abordado en términos generales a qué nos estamos refiriendo con la misma, pero ahora vamos a las particularidades y quisiéramos saber un poco más el paso a paso, es decir, qué es lo que tenemos que hacer para lograr una inspección técnica y obviamente que haya buenos resultados. Por supuesto. Nosotros recomendamos antes de pasar cualquier inspección técnica revisar su vehículo. Que tenga las luces, funcione todo su detenimiento, haga su mantenimiento respectivo en cada vez que le toca. Eso es muy importante, ¿no? Y una vez determinado ese tema, usted se puede acercar a cualquier centro de revisión técnica, lo que tenemos en el Grupo Unión, ¿ya? Y comenzamos a hacer el proceso. Obviamente nosotros lo vamos a servir con todos los protocolos de salubridad que establece el Ministerio, pidiendo su documentación, su tarjeta de propiedad, su SOAT, su certificado de gas, si es que lo tuviera, sus permisos, depende del cargo, como te explicaba, ¿no? Y posteriormente a ese tema comenzamos el proceso. Pasamos primeramente a lo que es el tema de suspensión en este caso. De ahí pasamos al tema de emisiones de gases, donde se abre el motor y se pone la maquinita para que podamos medir sus niveles contaminantes, ¿no? Una vez de eso, revisamos lo que es frenos, ¿correcto? También luces, ¿ya? Y finalizamos ya en el tema de frenado, ¿no? Hacemos una prueba estática y posteriormente a ello, por el tema del protocolo, una vez pasado el tema, espera en su vehículo, no descienda, porque eso es lo que establece, y nosotros nos acercamos a usted a llevarle el certificado, ¿no? Tratamos mucho del tema de la salubridad porque es importante por el tema de pandemia. Más allá de que hay que cumplir con la normativa, es importante señalar que en esta inspección técnica también salvaguardamos nuestra salud, ¿no? Nuestra integridad, porque seguramente se podrá prevenir algún tipo de accidentes a causa de un problema técnico, ¿no? O mecánico. Es importante la inspección técnica porque es el resumen del estado general de su vehículo. Estas pruebas se hacen con todos los implementos, nuestras máquinas están calibradas, homologadas por el Ministerio de Transporte. Se hace cada tiempo vigente que nos indica el mismo ministerio, ¿no? Y es importante saber el estado real, ¿no? Y el cuidado con se debe. Una inspección técnica en sí es una certificación en la cual te dice que tu vehículo está en óptimas condiciones para poder circular, ¿no? Y te entregan un informe también lo que debes saber para poder corregirlo y volver a pasarlo, para volver a entregarte un certificado que te acredite ante cualquier fiscalización, sea la policía, del mismo ministerio, acreditar que tu vehículo está en óptimas condiciones, tanto de seguridad como de medioambientales. ¿Cuánto tiempo demora todo este proceso? El proceso en sí demora más o menos un promedio de 20 minutos, ¿no? Claro, no. Nosotros atendemos, por ejemplo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces estamos abiertos de corrido,
Y el proceso más o menos se eleva por ahí, ¿no? Tenemos técnicos capacitados para ver las inspecciones, igual que los ingenieros en cada sede de nosotros, ¿no? Y solamente eso también tenemos para orientarlos en el caso que tengan que hacer algunos cambios, algunas correcciones, ¿no? La tarjeta de propiedad, deba corregirlo, o con la camioneta a gas, cómo hacerlo, eso los orientamos también. ¿Y esta inspección se hace en cualquier momento del año o hay fechas determinadas para que...? Hay fechas determinadas, en el caso si es por primera vez, de su placa. Y conforme va pasando, según la última revisión que usted tenga, que haya pasado, un año, ¿no? Muy bien, señor Delgado, ha sido bastante claro en lo que nos ha señalado y sobre todo damos la posibilidad a nuestros televidentes a que puedan tener información al respecto. ¿Algo más que quisiera agregar? Tengan en cuenta que la seguridad o el estado de sus vehículos va mucho por el tema también de seguridad de ustedes mismos, de su seguridad, de su vida misma, ¿no? No se confíen, siempre es bueno pasar o tener el tema bien claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya saben, a pasar la inspección técnica vehicular en la localidad donde se encuentre y sobre todo cumpliendo la norma que nos da mayor seguridad también para nosotros y nosotras. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ya estoy por acá. Sofi, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal la entrevista? ¿Qué te dijeron? Porque hemos estado viendo la parte legal, pero la parte práctica, finalmente, ¿cómo es? Bueno, ha sido muy interesante conversar con Pedro Delgado y te cuento a ti y a nuestros televidentes que las revisiones técnicas vehiculares tienen diferencias a partir del tipo de vehículo. Por ejemplo, si los vehículos son particulares, debe hacerse luego de 4 años de la fecha de fabricación y la frecuencia es anual. Si los vehículos brindan servicios, tienen que ser luego de 3 años de la fecha de fabricación y cada 6 meses. Los vehículos que tienen más de 20 años deben pasar por una revisión cada 4 meses. Bueno, es muy importante lo que nos ha dicho Sofi respecto al hecho que hay diferencias entre los vehículos particulares y aquellos que brindan servicio público. Pero ojo, si usted no pasa la revisión técnica y un policía lo para, va a tener que pagar una multa de 2.200 soles. Pero además tendrá 50 puntos menos en el récord de conductor y también va a incluir el internamiento del vehículo. Si quiere saber si su vehículo tiene una revisión técnica al día, es muy simple. Hay que ingresar a la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, hoy hemos hablado, Fátima, del robo de casas y hay que tener mucha atención al respecto. Así es, las recomendaciones son las siguientes. Nunca hay que dejar la llave de nuestra casa en un lugar visible o fácil de encontrar. Si vamos a salir toda la familia, la recomendación también es dejar alguna luz prendida. Y algo muy importante es organizarnos con nuestros vecinos para que en caso sucediera algún robo pueda darse alguna alarma si es que no nos encontramos en casa. De esta manera terminamos nuestra emisión de Caso por Caso. Ya saben, escríbanos al correo electrónico casoporcaso@irtp.gov.pe. Y nosotros siempre estamos atentas a cualquier inquietud que tengan y lo resolvemos aquí en Caso por Caso. Nos vemos. Chao.